Mirá la super promo que nos traen nuestros amigos de Provincia Net Pagos. Podés ganar 10.000 pesos y sin moverte de tu casa. Te cuento cómo. Ingresás en www.provincianet.com.ar, pagás ARBA o cualquiera de tus facturas y ya estás participando. ¿Viste qué fácil? Consultá bases y condiciones en la web. Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 123. 1, 2, 3. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. ¿Cómo le va, Cuchu? ¿Qué cuenta? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? Buen día, amigos, buena semana para todos y todas. Vamos a dedicarnos en el capítulo 1, 2, 3, en el capítulo 123, a las primarias abiertas simultáneas obligatorias, más conocido con la sigla de PASO, que es la herramienta para dirimir las cuestiones internas al interior de un partido político y o frente electoral. Instrumento surgido de la cabeza de Néstor Carlos Kirchner luego de la derrota del año 2009. Recordamos, Néstor Kirchner adelanta las elecciones pensando que venía una recesión mucho más dura, dicho sea paso, cometiendo un error de cálculo táctico, ¿no? Porque si se hubiese votado en octubre del año 2009, hubiese votado en plena recuperación económica, las adelanta para junio. Y no solo eso, sino que interpreta, acertadamente creo yo, en el año 2009, en la primera elección de mitad de mandato, de su primer mandato de Cristina Fernández, que se estaba jugando el destino político del primer mandato de Cristina Kirchner y de su gobierno también. A partir de ahí, recuerdan, las testimoniales, donde va él como candidato, va Sergio Massa, que era jefe de gabinete en ese momento, Daniel Osvaldo Scioli, de dos. Kirchner, Scioli, Nacha Massa. Guevara, Sergio Massa. Nacha Guevara de número 3. Nacha Guevara. No te olvides de Nacha. Sí, Nacha Guevara número 3, que lo primero que hace Nacha Guevara cuando es electa diputada es renunciar. Recordemos ese pequeño detalle. Para ir a cantando por un sueño. Una boutade de la historia. Bien, a ver, pierde frente a la doble o triple alianza integrada en aquel momento por Francisco de Narváez, Mauricio Macri y un sector importante del peronismo de la provincia de Buenos Aires, encabezado por el actual canciller Felipe Solá. Pierde por, dicho sea de paso, en aquel momento un puntito, 2 puntitos, reconocidos en la madrugada de esa noche de derrota. A partir de ahí, y a partir de toda la bibliografía que se escribió, toda la cantidad de cosas que se escribió, recuerdo yo alguna frase en aquel momento de Mario Ischi, ¿no? El intendente de José Cepaz, diciendo: voy a salir a cazar traidores. Algo, podemos decir, la frase voy a salir a cazar traidores tiene una interpretación unívoca, ¿no? Esto después de lo que sucedió, básicamente porque había, para decir una manera, una fundada sospecha que los varones territoriales, los llamados intendentes, los caciques, los mini gobernadores, según la denominación que se les pueda hacer, habían jugado a las dos listas. Habían movilizado parte de su dispositivo en un sentido y en otro sentido. Es más, las sospechas recaían fundamentalmente en Sergio Tomás Massa, que era en ese momento jefe de gabinete y que supuestamente había alentado la lista que él no integraba. Había como, es más, hay hasta diálogos míticos al respecto entre el propio Néstor Kirchner y Sergio Massa en esa noche en el Hotel Intercontinental, que fue la última vez que fue el búnker de campaña del Frente de Todos. Bueno, después de toda esta historia, esto para contar que Néstor Carlos Kirchner creó un instrumento legislativo, legal, que es la primaria abierta simultáneas obligatorias, que tenía varios efectos, entre los cuales uno de los efectos es, para decir una manera, evitar este tipo de cuestiones o por lo menos aminorarlas en su capacidad de daño. ¿Esto qué quiere decir? Que los varones territoriales pongan concejales en las dos listas y que bueno, y no se jueguen su suerte en la elección, entre otros beneficios. Después tenía un beneficio de carácter moral que se suponía que, bueno, esto democratizaba la vida pública de los partidos políticos, que estaban bastante herméticas y demás, cosa que finalmente
lamentablemente o no, no se terminó verificando en la realidad. Los partidos no se democratizaron en el sentido de mayor participación ciudadana. De hecho, casi las más importantes candidaturas se definían como candidaturas únicas, las presidenciales, o si no, la candidatura presidencial tenía la categoría de un sparring, nunca como, por ejemplo, la competitividad que tuvo la interna del año 88 entre Cafiero y Menem. Bueno, después de todo este raconto, pareciera ser que hay una iniciativa de un sector del oficialismo que quiere modificar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Pablo? El prólogo, el detalle, la intro que hiciste de la historia es muy tentadora de agregar elementos, Daniel. ¿Por qué? Porque uno de los elementos claves de la PASO, de la idea original de Néstor Kirchner, fue, viendo la experiencia electoral del 2009, viendo que había fracasado aquel concepto de la transversalidad o de la concertación, que había sido juntar en un mismo espacio a sectores, a la mayoría del PJ, pero además sectores del radicalismo. Allí termina Julio Cobos como vicepresidente. Néstor Kirchner empieza a planificar una variable que tenía un objetivo específico. ¿Y cuál era el objetivo específico? Que la competencia de los distintos matices del peronismo o de un ancho y vasto frente en aquel momento para la victoria tuviese una expresión de centro, una expresión más de centro izquierda y, si se quiere, una expresión más de centro derecha. De hecho, en aquel momento lo que se estaba planificando es ir a una elección, particularmente en provincia de Buenos Aires, con un espacio que pudiese ser una lista encabezada por Sabatella, que en el 2009 había ido por afuera y había sacado 5 puntos, y por el otro lado, como expresiones de lo mismo, pero que después iba a confluir, iban de alguna manera a competir en una PASO, pero después iban a nutrir una misma lista, por ejemplo, un espacio vinculado al de Sergio Massa, que estaba más volcado a la centro derecha, una especie de solución por adentro de los dos matices, de dos expresiones que habitualmente ha tenido el peronismo, que se ha subsanado en algunos momentos, pero que en aquel momento aparecía como un temor de que haya un sector del peronismo, o bien de centro derecha, o bien de centro izquierda, como había ocurrido, repito, con Sabatella en la elección del 2009, se vaya por afuera y termine produciendo una derrota. Ahí sale de alguna manera, ese es el esquema que termina sosteniendo la formación de la PASO. El objetivo último en ese caso no sirvió, porque terminó Cristina Fernández de Kirchner en el 2011, muy instalada, llega muy fuerte, había fallecido Néstor Kirchner, hay como una revitalización del gobierno, había empezado ya en el 2010, pero en esa elección el resultado es muy por encima de las previsiones de la PASO. Pero después no sirvió en el paso siguiente, en el 2013, para evitar una fuga, y termina perdiendo la elección del 2013. Tampoco sirvió para juntar todo en el 2015. Así que de alguna manera, la matriz original, que era que las disidencias dentro de un panperonismo o del Frente para la Victoria se resuelvan vía PASO bajo un mismo paraguas, no se terminó cristalizando, porque no ocurrió en el 2013, tampoco ocurrió en el 2015, 2 derrotas que tiene en ese momento el espacio, y tampoco, paradójicamente, ocurrió en el 2017, donde en ese caso es Cristina Fernández de Kirchner, candidata a senadora, inventa Unidad Ciudadana justamente para gambetear una posible PASO con Florencio Randazzo. Ese capítulo merecerá en algún momento, también se ha contado mucho, merecerá en algún momento alguna digresión, algún detalle, alguna nota al pie sobre ese fenómeno. Ya no, porque cuando se resuelve la unidad del peronismo en el 2019, perdón si me pongo muy histórico, pero vale hacer el recuento, ya tenía que ver con otro matiz, ya la PASO no cumplía ningún fin específico. De hecho, particularmente en lo que tuvo que ver con la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, prácticamente no hubo competencia ni para candidato a presidente, ni para candidato a gobernador, tampoco las tuvo para legisladores. Hubo en la provincia de Buenos Aires, en algunos casos muy particulares, primarias para intendentes. Me acuerdo uno en particular que tuvo que ver con Moreno, con Feta, un dirigente que venía de la Cámpora y había roto con la Cámpora. Mayra Mendoza, que gana la PASO en Quilmes,
la potencia y le permite en cierta medida ganar luego la elección. La Plata. En La Plata, que sirvió una instancia, pero después fracasó porque no logró Florencia Saintún, la ganadora de la PASO, contener a la diversidad que había expresado la PASO, y Julio Garro logra dar vuelta a la elección. Quiero decir que, bueno, en algún punto se cumplía y en otro punto, como herramienta en ese sentido de la supuesta garantía de competencia para dejar todo adentro, en la práctica tampoco sirvió en muchos aspectos. En este contexto aparece además el fenómeno de una propuesta que vale la pena decirla, por más que estaba en la referencia de los gobernadores, también tiene un episodio un poco azaroso, un poco fortuito, porque había la firma del pacto fiscal. Luego Alberto Fernández invita a los gobernadores a un almuerzo en la Quinta de Olivos, una charla durante el almuerzo. Coqui Capitanil le pregunta a Alberto Fernández qué idea tiene con respecto a la PASO. Alberto Fernández dice que quiere escuchar la opinión de los gobernadores y no tiene mejor idea, porque ya voy a explicar por qué no tiene mejor idea, que buscar al único opositor que había en la mesa, que era Gustavo Valdés, el intendente radical de Corrientes, para preguntarle, a ver qué dice, a ver, un candidato de la oposición, porque si algo ocurriese tiene que haber un acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Le pregunta a Valdés, y Valdés dice, no, para mí hay que suspender la PASO. El gobernador radical, es decir, aparece la única voz. No había otras expresiones no peronistas, porque estaba Gutiérrez, porque estaba Arabela Carrera, pero digo, la única expresión de Juntos para el Cambio diciendo hay que suspender la PASO. Abrió la cancha para que la mayoría de los gobernadores digan que sí, y vale la pena hacer detenerse brevemente en Valdés. Valdés, este año, al igual que Santiago del Estero, el año que viene, 2021, elige gobernador porque están corridos. A Valdés, como candidato a gobernador, le sirve que no haya PASO, porque eso en todo caso la PASO suele servir ocasionalmente para unificar a las oposiciones. Valdés es gobernador, el espacio que maneja él quiere seguir continuando, le conviene una posición naturalmente dividida, y a Valdés particularmente le sirve que no haya PASO, por eso también estaba ese motivo. Detengo y vuelvo al punto. Ahí empieza la propuesta de los gobernadores, pero paradójicamente se producen 2 o 3 fenómenos. Un primer fenómeno es que el gobierno nacional dice, esta es la propuesta de los gobernadores, si los gobernadores están de acuerdo y avanza, si hay consenso, es una decisión de los gobernadores. No es que Alberto Fernández ni nadie del gobierno agarra la bandera a decir vamos a suspender la PASO. Eso no ocurre y queda de alguna manera concentrada en la postura de los gobernadores, siempre con el argumento de que se construya o se logre un acuerdo político con mucho músculo que sume al frente de todos, y también las expresiones provinciales como Bereltiné, como Arabela Carreras, como Gutiérrez, como Aguad, el intendente de Misiones, y también a sectores de Juntos para el Cambio. Ahí aparece el primer matiz. Horacio Rodríguez Larreta, que no estaba en el almuerzo, ya había avisado que no, y Rodolfo Suárez, el gobernador de Mendoza, también avisa que los términos de la suspensión total no los quiere. Y ahí empieza a producirse este fenómeno. Hay un acuerdo general de los gobernadores, queda el compromiso para que Sergio Massa lo empuje en el Congreso. Hay una conversación la semana pasada, Sergio Massa dice que hay que esperar que pase la discusión del aborto para no contaminar ese tema. Finalmente Yeldin, un diputado que responde a Juan Mastur, el que presenta, y tiene el acompañamiento de 10 diputados más que a lo largo de las horas se siguieron sumando, y ya son 8, casi 10 gobernadores los que están apoyando esa decisión. Pero paradójicamente, luego de hacer la observación de una especie de prescindencia de Alberto Fernández, se empieza a manifestar un matiz dentro del Frente de Todos, que es los sectores del kirchnerismo, particularmente más de la Cámpora, particularmente más de Máximo Kirchner, empiezan a marcar sus matices y sus diferencias respecto a la suspensión de la PASO. Dicen por un lado que hubo elecciones muy importantes, elecciones en Brasil, un plebiscito en Chile, elecciones en Bolivia, elecciones en Estados Unidos. No ha funcionado como un problema lo que tenía que ver con la pandemia, y básicamente están advirtiendo que no comparten el criterio que ponen algunos gobernadores o algunos promotores de suspender la PASO, no comparten el criterio
de que fuese un ahorro. ¿Por qué dicen que no comparten el criterio de que fuese un ahorro? Porque dicen la elección, los procesos democráticos no son un gasto. Esa sería la síntesis del planteo que surge desde el espacio de Máximo Kirchner, que se produjo otra curiosidad, que de alguna manera Máximo Kirchner termina hermanado en una posición compartida con Mario Negri, el radical de Córdoba, presidente del bloque de la UCR, también presidente de los diputados del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, que a su vez también en términos personales le sirve la PASO porque en Córdoba le sirve para ordenar la dispersión que hay en Juntos para el Cambio y también la dispersión o las internas que hay en el radicalismo. Pablo, una pregunta y por ahí también a vos y a Dani. ¿Por qué quieren suspender las PASO? A ver, para que lo pueda entender, digamos, en términos políticos, ¿por qué hay cierta mayoría holgada de gobernadores que quieren suspender las PASO? En general, a los gobernadores les sirve que no haya PASO porque les da más herramientas para dispersar a la oposición. Cuando hay una PASO, en general, esta es mi lectura, algunos creen que no, en general, la PASO sirve para ordenar el voto opositor, para clarificar cuál es el principal opositor, y si hay sectores, que en general suele ocurrir, que en términos totales hay más votos repartidos en diferentes ofertas contra los oficialismos, lo que suele hacer la PASO es ordenar cuál de los opositores es el más competitivo y puede haber o suele haber un corrimiento de votos a favor del principal opositor, ¿se entiende? Pero, o sea que entonces la suspensión de la PASO sería el primer paso, valga la redundancia, para la eliminación de las PASO, porque no es que no hay solamente elecciones en el 2020. No, está claro. En esta instancia, teniendo en cuenta las elecciones, Alfred, se cuentan de a una. Posiblemente haya un proyecto o haya una previsión para el 2023, pero todos los que están en un cargo ejecutivo quieren ganar la elección que viene. La próxima elección es siempre la elección de su vida, porque de alguna manera define las continuidades. Está bien la observación que haces vos respecto si en el fondo están advirtiendo que les gustaría eliminarlo. Lo que sí está claro, que una instancia es suspenderlo y otra cosa mucho más difícil es eliminarlo. Yo creo que si la propuesta hoy fuese eliminarla, habría un consenso mayoritario en no eliminar las PASO. No eliminar las PASO. Ahora, con el argumento de única vez, pandemia, plan de vacunación, crisis económicas y diciendo gastar tanta plata, X, estoy usando el argumento, estoy citando el argumento para el proceso electoral, encontrar algunos elementos para decir, bueno, ahora lo suspendemos. Si vos me decís, si detrás de esa idea está escondida, subyace el planteo de logro suspenderla desde el 2021 y las volteo para el 2023, es la fantasía húmeda de más de uno. Lo que sí está probado, que en este contexto no parece haber plafón, sobre todo contrarreloj, para directamente eliminar el sistema electoral o cambiar el sistema electoral. Y otra pregunta, digamos, el gobierno nacional, Alberto Fernández, Cafiero, Guado de Pedro, el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, digamos, ¿qué es lo que dice sobre el tema de las PASO? Hay matices. El gobierno nacional, particularmente, como decía Alberto Fernández, dijo que tiene un criterio general, debería primar la cuestión de la salud pública, por eso lo que están planteando algunos actores del gobierno es decir, bueno, llegado el caso, veamos cómo está la situación en marzo o en abril, la situación de la pandemia, si hay vacunación. Pablo, más allá de la pandemia, ¿piensan que hay que suspender, hay que eliminar las PASO en función de la experiencia desde el 2009 a la fecha? Conceptualmente hay un mecanismo que seguramente todos coinciden requiere o requeriría algún tipo de corrección, porque ocurrió, como todos lo sabemos, que hubo en muchos planos de elecciones con baja competencia, con muy baja competencia. De alguna manera la PASO se terminaba convirtiendo en la práctica casi en una gran encuesta con muchísima anticipación. Hay un planteo
que posiblemente requiera un tratamiento un poco más fino, más sutil y más de fondo, que es si también las PASO terminan siendo en algunos casos casi el anticipo del resultado electoral, como le ocurrió en el 2019, el gobierno de Mauricio Macri, más allá de la ironía de Mauricio Macri, cuando pierde la PASO ya se sabía que había perdido la elección. Eso estiró demasiado tiempo la transición. En un país con algunas inestabilidades, por decirlo de manera sutileza, y con relaciones políticas no de las mejores, puede ser un peligro. De hecho, ocurrió y tuvo, con la responsabilidad del gobierno saliente, un factor muy delicado en lo que tuvo que ver con la corrida del dólar, con la cuestión posterior del reperfilamiento y demás. Hay un argumento de esa naturaleza que algunos recomiendan que el periodo de transición debería cortarse, cosa muy difícil en la medida que haya una PASO y luego una general, porque la distancia en la PASO, la general y la asunción de los mandatos no es azarosa. Ahí hay un periodo planificado que tiene que ver con los escrutinios, no los provisorios, lo que sabemos la noche de elección, sino los escrutinios definitivos para saber efectivamente cuáles son los resultados, quiénes quedan de la PASO para la general y después quiénes asumen, a veces no solo en los primeros planos, porque a veces hay elecciones muy reñidas, sino también en el reparto de bancas, toda una cuestión que supone su complejidad. Si hay un argumento que a veces se pone sobre la mesa, tiene que ver con la cuestión de los tiempos y también con la cuestión de que mayoritariamente, no tengo el dato, me hubiese gustado poderlo poner sobre la mesa, pero lo trabajé en el 2009, hay competencias en algunos lugares, pero también hay poca competencia, sobre todo en los partidos mayoritarios, a la hora de definir candidaturas importantes, y eso en cierta medida parece sacarle algún sentido a la PASO. Me parece que es un mecanismo que en todo caso podría tener algún ajuste, pero también es un mecanismo que ha demostrado tener méritos a la hora de ordenar algunas cuestiones y también un fenómeno que puede ocurrir en el caso de la suspensión, como la PASO funciona como un filtro, muchas veces queda como la oferta más de fondo para la elección general. Algunos entienden que eso es bueno porque deja solo los partidos que tienen algún volumen electoral y otros consideran que de alguna manera es solamente un filtro para sacar las pequeñas o pequeñísimas minorías. A ver, yo quiero compartir con ustedes, digamos, un concepto y dudas. ¿En qué otros países hay este esquema tipo PASO? Pregunto a nivel de ignorancia, si hay algún esquema así similar en otros países, en otros sistemas electorales, porque una suerte de como una elección general que no elige nada. Y después una evaluación sobre las PASO, si sirven o no sirven, porque más allá de que pueda haber competencia en un distrito en Quilmes, en La Plata, después a nivel global, no sé, es como que a mí me resulta difícil después de más allá de lo teórico, llevado a la práctica, digamos, qué utilidad tiene más allá de, bueno, que ordena vinculado con el tema de la oposición. Y bueno, para eso están las elecciones. Por eso pregunto si hay antecedentes o hay otros países que hagan lo mismo. Es el modelo argentino. Había una referencia que es escalonada, que es también la PASO estadounidense, pero que es por regiones, que es por distintos estados. En algún momento se había planificado de que el Estado intervenga en la vida interna de los partidos para ordenar las primarias. El Estado diciendo, bueno, las elecciones internas son este mismo día. Después se avanzó con una cuestión un poco más complicada que también tiene su propia explicación, que el Estado termina financiando todo el proceso. De hecho, el Estado termina limitando la posibilidad de que haya publicidad electoral y está el famoso reparto de los espacios de televisión y de radio, una cuestión que en su momento se atribuyó a que en el 2009 Francisco Narváez había hecho un enorme despliegue publicitario y según el criterio de entonces de Néstor Kirchner eso le había permitido en todo caso ganar la elección. ¿Cierto o no? Se democratiza en cierta medida la cuestión de la publicidad porque todos tratan de ponerse a cierto nivel de igualdad respecto a la difusión de los candidatos y de las propuestas de gobierno. Con lo demás, si vas a la estadística específica, la competencia en porcentaje es muy baja. Parece un despliegue exagerado para elecciones que en general
solo terminan funcionando casi como una preclasificación de los resultados que finalmente suele tener la elección, aunque muchas veces no son definitivos. De hecho, lo repasamos, por ejemplo, el año pasado. La PASO y la general, con el resultado abrumador del primer Alberto Fernández, le permitió a Mauricio Macri redefinir su campaña, cambiar su estilo, avanzar y lograr acortar notablemente el resultado, por ejemplo. Eso no es un dato menor que de alguna manera termina siendo como un segundo round. Pero ese no es el objetivo de las PASO. No, claramente que no es el objetivo, por eso estoy diciendo que termina teniendo funciones distintas a las que en todo caso tenía. Y voy a dar un detalle más. Había un fenómeno explicado, esta curiosidad de coincidencia entre Máximo Kirchner y Mario Negri, y alguien aportaba casi con un sentido de repaso histórico, casi como un sentido de experiencia, es que decían que Máximo Kirchner no quería cambiar parece una tontería, pero me gusta porque es como una definición de los personajes, que Máximo Kirchner tenía cierta resistencia a cambiar el sistema electoral, porque cada vez que en todo caso se cambió el sistema electoral, y Daniel recordaba el caso del 2009, tampoco le sirvió para cambiar un resultado electoral, porque a veces se entiende como que los movimientos de este tipo, si los hace un sector, sobre todo el oficialismo, puede generarse como una idea que es una especulación, y posiblemente el cambio de las reglas electorales en un sentido de especulación puede ser mal visto por algunos sectores. Sino es un buen detalle el que apuntás vos, Pablo, porque la sociedad también juega, ¿no? Pareciera ser que esto es una cuestión de palacio, de reuniones, a puertas cerradas, y a la sociedad le vas a cambiar la regla de juego. Podrán funcionar mal, se podrá mejorar, podrán funcionar bien, pero son las reglas de juego con el cual se elegían los candidatos desde el año 2011 a esta parte, y recordando que lo que origina las PASO, que son las testimoniales en el año 2009, también fue uno de los errores tácticos que cometió en términos electorales Néstor Carlos Kirchner, porque la sociedad también interpretó de un modo negativo eso. Bueno, muchos dirán, si no hubiese existido las testimoniales, la derrota del Frente para la Victoria en 2009 hubiese sido aún mayor. Bueno, eso es contrafáctico. Las PASO es un instrumento para los que ocupan la supremacía al interior de un partido o dentro de una alianza electoral, hagan valer su peso. Yo hago un poco de psicodrama, ¿no? Psicodrama con Tato Pavlovsky. Junio, cierre de listas, una mesa, Cristina con la lapicera de King Kong en la provincia de Buenos Aires. Bueno, al que no le guste la lapicera, que vaya a las PASO. O sea, ¿por qué Cristina se va a privar el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, donde ya demostró que tiene una supremacía? De hecho, en el año 2017, cuando no se produjo una PASO, pero sí se produjo, mejor dicho, participaron no en las PASO, pero sí como fuerzas políticas, el randacismo con Alberto Fernández, Cato Podis y Juanchi Zabaleta, sacaron 4 puntos, 5 puntos, digamos. Y bueno, ahí es cuando Cristina demostró su supremacía electoral. Alguno dirá, bueno, no alcanzó eso para que encabece la fórmula presidencial, pero sí alcanzó como para que defina la táctica electoral. Digo yo, en el terreno de lo abstracto, de la especulación. Sé cuáles son las motivaciones o puedo imaginar cuáles son las motivaciones de los gobernadores, que no creo que sean motivaciones fiscalistas, porque el dinero no las ponen ellas, es una elección federal, la paga el Estado Nacional. Y puedo imaginar cuáles son la motivación de los intendentes que no se quieren ver condicionados en el armado de las listas. No creo cuál puede llegar a ser la motivación de Cristina o del kirchnerismo como para ceder una herramienta que en definitiva la termina favoreciendo a ella. No encuentro la razón, como para que ella se convenza de esto. Después empieza a jugar otra cuestión con esto de la sociedad o la opinión pública o quien sea, juega también. Y ahí juega el hecho de que en su momento el macrismo quiso eliminar las PASO. Hay un proyecto incluso presentado por el diputado Pablo Tonelli. Hubo un intento que gestionó en su momento Rogelio Frigerio con los gobernadores, que no prosperó, pero hubo un intento. En ese momento el peronismo y los gobernadores que ahora quieren suspenderla se negaban
en todo caso, a sacar la PASO de la cancha, porque entendían que en ese momento, pensando en el 2019, era una herramienta. Fíjate cómo cambia la proyección electoral. En el 2018, los gobernadores del PJ decían, no, las PASO nos va a servir a nosotros porque va a ser la forma de terminar ordenando todos los pedazos del peronismo que andan sueltos. Finalmente tampoco fue necesario. Fue necesario que Cristina de Kirchner se ponga segundo, lo ponga Alberto Fernández, y eso termine juntando todo después de una costura política hábil de los dos Fernández. Ahora, en aquel momento parecía que a Mauricio Macri le servía, y eso indicaba porque podía colaborar a la dispersión de los peronismos, y al peronismo no le servía. Ahora el peronismo dice, no, yo voy a terminar todo junto igual, estoy apostando a mi unidad, por lo tanto me sirve que se desintegre, y que en todo caso, si el radicalismo y el PRO en Córdoba no se ponen de acuerdo, que vaya cada uno con su lista y yo gano tranquilo. Entonces juega también ese fenómeno de las posiciones, de la lectura, de la especulación electoral, y cómo cambia según el momento de la historia o según el lado del mostrador, en todo caso, en que cada uno está parado. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Muchas gracias a todos los oyentes que están escuchando, muy amables también por los mensajes que nos envían. Le mandamos un abrazo muy grande a todos. Bueno, será hasta la próxima, Alfredo Cuchu Zayat. Un abrazo grande para todos. Bueno, me imagino que en Gonet no hay paso, no hay nada, ¿no? Es todo, ¿o no? Es la suma del poder público, ¿no? Habíamos armado una que se llama Todo Pasa. Todo pasa. Como decía el anillo de Julio Humberto Grondona, del ferretero. Del número 1. El número 1. Todo pasa, el alcalde queda. Está muy bien. Bueno, será hasta la próxima. Señores, gracias por todo. Saludos para todos. Coordinación: Marcelo Figueroa. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roth y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.